soy Carlos Villagrán de Caravana Mecánico al Día Online y quiero invitarte a ver la plática de Injectronic. Hola amigos mecánicos, muchas gracias por recibirnos y por estarnos viendo, permitirnos la entrada hasta sus celulares, hasta sus tablets, hasta sus computadoras, hasta dentro de su taller y de sus hogares, desde donde nos estén viendo. Muchísimas gracias por sintonizarnos aquí en la Caravana del Mecánico Online. Mi nombre es Cristian Rodríguez y estamos haciendo la muestra de estos equipos de diagnóstico de la marca Injectronic. Injectronic es una marca de equipos de diagnóstico que ha traído equipos de diagnóstico para todos, de diferentes gamas. Y bueno, sabemos que no existe un taller que no tenga un equipo de diagnóstico de la marca Injectronic, ¿verdad? El día de hoy vamos a hablar en esta breve presentación sobre un equipo de diagnóstico nuevo que nos está trayendo los amigos de Injectronic aquí a nuestras manos, que es el equipo de diagnóstico CJ8K. Este nuevo equipo de diagnóstico tiene una gran cantidad de funciones que en breve vamos a explicar. Sabemos muy bien que muchos de ustedes han estado preguntando, tanto en redes sociales como a los agentes de ventas, a nuestros distribuidores de este equipo de diagnóstico, las funciones y la cobertura que este equipo de diagnóstico cuenta. Para eso son estas pequeñas presentaciones, para que ustedes los conozcan, vean qué es lo que tiene, vean el alcance, vean la cobertura de qué hace cada uno de ellos. Y bueno, cualquier duda también, pues no duden en preguntarla, en escribirla en redes sociales, ¿verdad? A nuestros agentes distribuidores para saber qué funciones tiene adicionales, ¿verdad? Si hay alguna cosa en la que me brinque o alguna cosa que omita. Sabemos muy bien que después también ustedes pueden hacer este tipo de preguntas y bueno, para poder resolver todas sus dudas. Esperemos pues que con esta breve charla podamos abarcar un poco o mucho de lo que este equipo de diagnóstico hace. El equipo de diagnóstico CJ8K que Injectronic nos trae para nosotros es un equipo de diagnóstico de gama profesional, el cual va a poder comunicarse a un vehículo tanto de forma genérica como de una forma expandida o enhanced. Esta forma expandida te permite ya sea obtener códigos de falla específicos, ¿bien? O inclusive códigos de falla de fabricante, códigos de falla que no cualquier equipo de diagnóstico pudiera llegar a leer. Sabemos muy bien que la gama de vehículos, por ejemplo Volkswagen, incluye unos códigos de falla que no muchas veces es tan fáciles de leer, como por ejemplo un P0300, que ya sabemos que es un código de falla de encendido aleatorio, por ejemplo, un P0420, que es un rendimiento bajo de catalizador. Bueno, Volkswagen hay unos códigos de falla que te dan numéricos total cual, no son hexadecimales. Y bueno, tendríamos que tener alguna base de datos de dónde sacar la definición o de dónde sacar el significado de ese código de falla o la equivalencia muchas veces. Y bueno, siéntanse seguros de que con un equipo de diagnóstico como el CJ8K vas a poder tener la base de datos de códigos de falla actualizada de vehículos, ¿verdad? Como en este caso Volkswagen, Audi, Seat, para poder diagnosticar correctamente los sistemas. También podemos acceder a unas funciones de pruebas activas o pruebas de actuadores, donde podremos realizar esas activaciones o esas manipulaciones de componentes, así como funciones de servicio y funciones especiales. Siempre sabemos bien que estas funciones de servicio o funciones especiales realmente van a contar siempre con una duda de cómo realizarlas, cómo ejecutarlas, y bueno, podremos hablar un poco de ellas. ¿Ok? Entonces, el equipo de diagnóstico CJ8K se le conoce como un equipo de diagnóstico completo, ya que cuenta con esta nueva transición a un nuevo sistema operativo, a una nueva interfaz de usuario, pero se sigue manteniendo también de forma adicional la interfaz que hemos conocido en los equipos de diagnóstico de Injectronic anteriores, por ejemplo el CJ4 y el CJ4R, que para muchos de ustedes seguramente ya es muy conocido. Se pensaba utilizar una nueva interfase o una nueva pantalla, un método de acceso nuevo. Sin embargo, hay muchas personas que siempre han gustado
del tradicional o de la tradicional forma de acceso por marca, los botoncitos del equipo de diagnóstico CJ4, la estructura o las rutas de acceso a las diversas funciones de un CJ4R. Por lo tanto, se implementan esas dos interfaces, ¿verdad? Se mantiene la interfase tradicional y se va agregando la interfase nueva para que puedas acceder de una o de otra forma a realizar diversas funciones, ¿ok? Muchos de los mecánicos por eso prefieren los equipos Injectronic por la facilidad de acceso y la facilidad de ejecutar algunas funciones. Cuando adquieren equipos de diagnóstico de gama alta o de equipos de diagnóstico profesional de otras marcas, muchos mecánicos pueden llegar a confundirse porque están pues acostumbrados al trabajo del CJ4 tradicional. Por lo tanto, Injectronic, piensen ustedes, y mantiene esta interfaz tradicional, agregando también con la nueva interfaz del nuevo CJ8K. Bien. El equipo de diagnóstico cuenta además, ¿verdad?, de una nueva tableta inalámbrica, totalmente inalámbrica, que ya no tendrías que estar conectado directamente al puerto J1962, mejor conocido como conector OBD2. Ya puedes circular libremente con tu tableta en la mano. Es una tableta con conectividad inalámbrica al internet mediante el Wi-Fi, conectividad Bluetooth a las interfaces de comunicación. O sea que te da la libertad de caminar alrededor del vehículo, ejecutar pruebas activas. Puedes irte a la parte trasera a verificar si los focos de reversa encienden, si los stops se encienden, si las intermitentes, si al ejecutar una prueba de actuadores puedes ir a la parte inferior del vehículo a escuchar que la bomba de combustible encienda, a escuchar el solenoide del EVAP, por ejemplo, de purga del EVAP, o de ventilación positiva del canister, por ejemplo, ese solenoide que libera los gases excesivos. Puedes verificar si encienden los motoventiladores en baja o en alta velocidad, todo con la libertad de esa sin atadura de cables, bien, esa libertad que algo inalámbrico nos permite. Entonces, esta tableta interviene o agrega dos interfaces, la cual es la 9595 y la CJBT. Bien, con estas dos interfaces vamos a poder realizar las funciones tanto tradicionales como las nuevas funciones que se han estado agregando a este sistema o a esta tableta que Injectronic trae para ustedes. Por ejemplo, el escaneo OBD2, el OBD2 genérico, lo vamos a seguir teniendo aquí, lo vamos a acceder ya sea con una o con otra interfase. Vamos a poder acceder de forma genérica a la computadora de motor, y en ciertos vehículos que traen computadora de motor y transmisión a la vez, es decir, que traen PCM, vamos a poder entrar a transmisión. Entonces, cuando podemos acceder a motor o transmisión, ya sea por cualquiera de los 5 protocolos estandarizados, los cuales son J1850BPW, J1850PWM, ISO 9141-2, KWP2000 y protocolo CAN bus, vamos a poder acceder a leer los códigos de falla para poder interpretar correctamente dónde está el problema que nuestro cliente está detectando en el vehículo. Bien, una vez que nosotros demos lectura a los códigos de falla y veamos cuál es la definición, podremos verificar si realmente el componente que está fallando o el componente al cual sospechamos funciona o no mediante la línea de datos. La línea de datos es una pantalla donde vamos a tener todos los parámetros del sensor de temperatura, el sensor de posición de la mariposa de aceleración, el sensor de temperatura de aire de entrada, el vacío absoluto que está detectando el sensor MAP, el flujo de aire que está detectando el sensor MAF, por ejemplo, así como el nivel de combustible en el tanque de combustible en el valor FLI. Vamos a poder analizar los sensores de oxígeno, vamos a ver si está en mezcla rica o mezcla pobre desde la línea de datos. Acuérdense que los sensores de oxígeno van a tener una gráfica que nos muestra en milivolt, ¿verdad? Los sensores de oxígeno tradicionales de 0 a 1 volt, rebasando los 0.5 volt para mezclas ricas y un valor inferior a 0.4 para mezclas pobres. Entonces podemos verlos graficar un sensor de oxígeno, 2 sensores de oxígeno, 3 y hasta 4 sensores de oxígeno, sea el caso de cualquier vehículo. Los podemos graficar de forma simultánea para verificar cómo se está comportando la mezcla de cada uno de los sensores
o cada cada banco de combustibles. Bien, entonces podemos realizar todo ese diagnóstico desde nuestra tableta en la línea de datos. Bien. Podremos verificar también en la información del módulo de control el BIN, el código BIN, por ejemplo, de cada uno de los vehículos. Podemos verificar la calibración en la que trae y podemos verificar también el código de verificación de la calibración, que se abrevia como CBN. Esta información también para las personas que se dedican a cambiar calibraciones, a cambiar software o sistemas operativos mediante un reflasheo, es muy importante analizar qué calibración está instalada en la computadora y a cuáles podemos migrar. Bien, bien. Ahí está la función de borrado de códigos de falla, ¿verdad? La cual se puede ejecutar y no se puede ejecutar, ¿verdad?, de manera correcta. Ya ven que siempre tenemos esa pequeña idea que debemos de leer códigos de falla y rápidamente debemos de borrar. Cuando borramos códigos de falla, los códigos de falla que vuelven son los códigos que hay que solucionar. Y realmente a veces dejamos ir muchos carros o siempre entregamos vehículos que no están totalmente arreglados porque borramos un código de falla que estaba ahí, pero que ocupa un criterio de habilitación o un ciclo de manejo para que vuelva a existir. Entonces yo les recomiendo siempre no borrar luego los códigos de falla con un equipo de diagnóstico, sea el equipo de diagnóstico que sea, porque tienes la oportunidad de darle una lectura, una interpretación, una medición al componente, ¿verdad? Si quieres poder tomarle una fotografía con tu celular o inclusive una captura de pantalla con la tableta, que también es posible, y poder almacenar aquí los códigos de falla en el sistema operativo de los vehículos que has estado escaneando. Esto para que no llegues a saturar. Nos ha pasado que muchas personas tienen o le toman foto a su celular, con su celular al escáner, y bueno, realmente gran parte de fotografías que hay en su galería son del mismo escáner con un código de falla o con otro, y esto lo puedes tener en una pequeña bitácora que puedes armar en tu equipo de diagnóstico, organizando las imágenes, por ejemplo, o con un gestor de taller. Bien, entonces los códigos de falla los vas a poder leer, y solamente que ya tengas un histórico de códigos de falla o que ya conozcas los códigos de falla o que ya hayas realizado un diagnóstico, vas a poder borrar los códigos de falla para hacer un recorrido, ¿verdad? Una prueba de manejo o un ciclo de manejo para que los monitores se cumplan, ¿verdad? Los monitores incluso también van a poderse leer en un equipo de diagnóstico como es el CJ8K, ya que en su modo genérico nos permite dar lectura a los monitores, ya sea de forma continua, a los monitores continuos o a los monitores no continuos. Recordando que los monitores continuos van a ser el sistema de combustible, el sistema de encendido y el sistema de componentes integrales. Bien, tenemos monitores no continuos, por ejemplo, que es el sistema de la EGR, tenemos el sistema del EVAP, el precalentador de los sensores de oxígeno, los sensores de oxígeno, el catalizador, el sistema precalentador del catalizador, así como el sistema de inyección de aire secundaria. En muchos estados de la República ya se está implementando las verificaciones o el control de emisiones contaminantes, y es necesario ayudarnos o apoyarnos de alguna máquina verificadora de emisiones contaminantes, pero si lo hacemos y lo sabemos hacer con un equipo de diagnóstico, también lo podemos realizar sin problemas, ¿verdad? Entonces podremos utilizar el estado de los monitores, podremos analizar también la gráfica de la línea de datos buscando los ajustes de combustible a corto y a largo plazo, entre otros componentes, bien, entre los códigos de falla que podríamos tener de forma pendiente o de forma permanente. Entonces, todo eso que acabamos de mencionar es simplemente una pequeña parte del sistema de diagnóstico genérico. Es lo que vamos a ver en la opción OBD2. ¿Ok? Ahora, si nosotros accedemos por marca a un vehículo, vamos a acceder a un sinnúmero más grande de funciones que realmente van a hacer que nuestro diagnóstico y la solución de la falla de un vehículo pues sea más efectiva, porque sabemos que una solución de un problema de forma rápida, que se soluciona de forma rápida, genera ingresos de forma rápida y no genera ese problema de tener un vehículo que estorbe o que ocupe un lugar en nuestro taller. Entonces, identificar la falla y resolverla de forma rápida es sinónimo de entrada de efectivo o entrada de dinero a nuestro taller de forma fluida. Entonces,
Sí, sabemos que pudiéramos llegar a sacar un código de falla o un problema sin un escáner, con un multímetro, por ejemplo, midiendo sensor por sensor. Pero de todos modos es necesario realizar un diagnóstico con un equipo de diagnóstico porque desde una línea de datos, por ejemplo, vas a ver todos los parámetros en una pantalla en un instante. Lo que te tomaría, no sé, tal vez 1 o 2 horas medir un sensor, medir otro sensor, medir, no sé, 5 sensores, checar el cableado, checar la continuidad, verificar la resistencia del cableado, verificar los conectores, con un equipo de diagnóstico de esta gama lo vas a realizar más rápido. Bien. Hay personas muy diestras en el diagnóstico ya que pueden acelerar o pueden generar un diagnóstico acelerado con experiencia, con sonido, con la experiencia de cómo suena un vehículo, con la experiencia de cómo se comporta un vehículo, si tiene potencia o no, si avienta humo o no. Hasta si hace un ruidito en específico, también hay personas que identifican ya de dónde proviene la falla. Sin embargo, si tú eres una de esas personas agregando un equipo de diagnóstico con esta cobertura, pues entonces no sé, no me imagino qué vayas a poder realizar o qué funciones vas a poder realizar, ¿verdad? Tan efectivo y tan eficaz. Bien. Entonces, cuando accedes por marca con un equipo de diagnóstico como este, que es el CJ8K, por ejemplo, tenemos aquí nuestra pantalla de su equipo de diagnóstico. Esa es la pantalla principal. Lo que están viendo aquí es la pantalla principal del escáner. Aquí en la pantalla principal del escáner vemos que está basado en Android. Prácticamente les hemos dicho que es como un celularzote porque al tener Android es muy fácil ya para usarlos porque todos utilizamos un celular con Android, por ejemplo. Android es el sistema operativo de código abierto que está disponible para muchos dispositivos, entre ellos equipos de diagnóstico como este de esta gama. Entonces, sabemos que utilizar una calculadora, utilizar un celular, utilizar mensajes o mandar mensajes, entrar a redes sociales desde un celular, prácticamente ya lo están haciendo cualquier persona, cualquier niño, cualquier persona que no sea tan ávida de conocimientos de tecnología, lo está haciendo. Por eso se elige esta tableta, ¿verdad? Para que sea fácil para ustedes de trabajo, para que lleguen a las aplicaciones de forma fácil y para que lleguen al diagnóstico y a la solución del problema de forma fácil. Bien, tiene aplicaciones en las cuales, por ejemplo, tenemos la 9595, que es la BCI que vamos a conectar. Si nosotros utilizamos la interfase 9595 que trae la nueva interfase de visual, el nuevo programa, vamos a dar un toque con nuestro dedo en la pantalla touch en la aplicación 9595 BCI. Bien, desde esta aplicación 9595 vamos a comunicarnos con la interfase para poder realizar el diagnóstico, ya sea de forma genérica o por marca. Esto lo vamos a realizar desde el botón que dice diagnóstico. Entonces damos un toque donde dice diagnóstico y podremos verificar la parte de el acceso OBD2 genérico, así como cada una de las marcas. Tenemos las marcas americanas, asiáticas, europeas y algunas marcas chinas. Ya tenemos una cobertura, por ejemplo, de Chevrolet, Chrysler y Ford, y todas sus afines. Por ejemplo, en Chrysler pues tenemos Jeep, tenemos Dodge, tenemos Ram. En Ford tenemos también sus marcas Cadillac, por ejemplo, Chevrolet, Lincoln de Ford, Cadillac de Chevrolet. Tenemos, por ejemplo, todas las marcas GMC, ¿verdad? Lo que es Pontiac, lo que es Daewoo, lo que es la línea Opel. También la podemos checar desde la parte de Chevrolet. Incluso tenemos un apartado exclusivo para Opel, por ejemplo, para Daewoo. Bien. En marcas asiáticas, pues tenemos desde Acura, organizados o ordenados por orden alfabético, Acura hasta Toyota. Bien, tenemos una gran cantidad de marcas. Entonces, todo lo que es Honda, Hyundai, Kia, Suzuki, Nissan, por ejemplo, va a tener una cobertura total, una cobertura amplia. Entonces, los invito a que conozcan este equipo de diagnóstico y que le abran las puertas a su taller para que vean toda la potencia que pueden llegar a tener con un equipo de diagnóstico de esta gama. Bien, en marcas europeas, por ejemplo, tenemos a Abarth, tenemos Alfa Romeo, Aston Martin, Audi, Bentley, Fiat, por ejemplo, esas camionetitas que ya nos están dando problemas, ¿verdad? La Fiat, por ejemplo, la Ram 700 también tiene cobertura para diagnóstico. Opel, Saab, Seat, Sprinter, Volvo, bien. Así sea, por ejemplo, Sprinter, vehículos de gasolina y diésel ligero también son compatibles.
Diésel ligero lo hemos visto que lo tienen mucho por ejemplo, para Hino, para esas Crafter, por ejemplo, para Sprinter, para Transit, para Ford Transit, para todo lo que es la línea Peugeot, por ejemplo, los Peugeot Diesel también tiene cobertura, Jetta Diesel con bomba rotativa, Jetta Diesel con riel común, todo es compatible para realizar un diagnóstico, bien, sin miedo a que nuestro equipo de diagnóstico vaya a fallar, ¿verdad? Porque sí es compatible tanto con gasolina como diésel ligero. Entonces, tenemos Bugatti, Jaguar, Maybach, Porsche, marcas que no habíamos estado implementando en sistemas o en plataformas anteriores como el CJ4R, lo estamos implementando ahora en el CJ8K, ¿bien? Entonces, estas marcas que vamos a poder acceder, como lo mencionamos de forma específica, nos va a preguntar el tipo de vehículo que estamos accediendo, así como el equipo de diagnóstico está agregando el sistema AutoBIN, la autoidentificación del vehículo. Es decir, el mismo equipo de diagnóstico lee el BIN es el número de serie del vehículo, lo decodifica y te genera una sugerencia. El vehículo que estás escaneando es un Ford Fiesta 2011 1.6 Ti BST, le das que sí y ya no tienes que seleccionar ninguno de los parámetros de la estructura del BIN, qué tipo de año es, qué tipo de motor trae, ¿bien? Entonces la cobertura de la decodificación de BIM día con día va funcionando o va evolucionando, pero también hay unos vehículos que pues realmente no tienen un BIN registrado, porque pasa mucho que siempre preguntan, oye, ¿por qué el AutoBIN nunca funciona en un Sentra o en un TIDA? Bueno, hemos visto que las computadoras de Nissan no tienen un BIN registrado en la computadora del motor, por lo tanto, pues no hay un lugar de donde leerla. Entonces, los equipos de diagnóstico no pueden leer los BIN porque no puedan o no tengan la capacidad, sino porque la computadora del motor no tiene registrado ese parámetro en su red multiplexada. Bien. Entonces, para esos sistemas podemos acceder rápidamente por sistemas, cosa que también pasa en Volkswagen. Volkswagen puedes llegar a tener un Golf 2015, por ejemplo, o un Polo 2010, o una Tiguan 2017. Y realmente, si tú entras en sistemas comunes y conoces las direcciones de cada uno de los módulos de control, por ejemplo, número 1 motor, número 2 transmisión, número 3 frenos ABS, número 17 tablero, número 25 inmovilizador, número 44 dirección electroasistida, entonces vas a poder acceder, sea el vehículo que sea, simplemente accediendo a las direcciones de diagnóstico de las computadoras con el diagnóstico expandido en Volkswagen. Bien, entonces ya sea que accedas a Nissan por sistemas, a Volkswagen por sistemas, vas a poder acceder sin problemas. Bien. Tenemos la cobertura para vehículos latinoamericanos, por ejemplo. Hay personas que siempre nos preguntan, oye, ¿ya está trabajando, por ejemplo, la Hilux o la IACE? Porque la computadora es diferente en Latinoamérica a la de Estados Unidos. Bueno, sí es compatible, el protocolo sigue siendo compatible para vehículos latinoamericanos. Trae la cobertura, por ejemplo, para el Ford Ka, el Ford Fiesta, el Figo 1.5 también tiene la cobertura completa. Vas a poder ejecutar pruebas activas. Toda la línea de Peugeot, ¿verdad? También accedes. A veces muchas personas les pregunta o tiene una dificultad porque les dice, oye, la computadora, ¿qué tipo de computadora es? Bueno, pues sabemos que es una Sagem. ¿Por qué? Porque le levanto el cofre y ahí a un lado del salpicadero está el módulo de control, la computadora de motor, y ahí nos dice el número de computadora y la marca, que es una Sagem, por ejemplo. En Fiat, por ejemplo, también te puede llegar a preguntar qué tipo de computadora de motor traes, si es una Magneti Marelli o si es una Delphi. Bueno, es necesario también identificar qué tipo de computadora trae para poder acceder a ese sistema sin problemas. Entonces, es una cuestión que tienes que tú como técnico conocer y empezar a involucrarte para poder realizar un diagnóstico correcto y de forma rápida, eficiente y con velocidad. Bien. Entonces, todos los equipos de diagnóstico van a poder acceder a estos vehículos, ¿verdad? Todo lo que es Chevy, Corsa, Meriva, Zafira, Tornado, Vectra, todo lo que es el Spark con carrocería M200, con el M300, que es el pequeño Matiz, por ejemplo. Calibración de cuerpos de aceleración sí lo vamos a hacer ya accediendo por marcas, ¿ok? Toda la cobertura de vehículos latinoamericanos, ¿verdad? La que les estoy mencionando, es una cobertura muy amplia que les invito a que la conozcan. Bien,
Para transmisiones automáticas, por ejemplo, yo recomiendo mucho este equipo de diagnóstico porque es uno de los que pueden hacer una gran cantidad de diagnóstico, tanto, por ejemplo, en transmisiones PowerShift, tanto en transmisiones AC-Tronic, tanto en, no sé, mecatrónicas de Volkswagen, como sistemas de Chrysler que cuentan con solenoides de presión de línea variable, donde la presión de la transmisión automática se alivia o se disminuye con un solenoide de alivio de presión que se le conoce como BLPS. Cada que ustedes cambian un aceite de transmisión automática en esos vehículos, por ejemplo con la Chrysler, tienes que hacer un aprendizaje para que vuelva a funcionar y que no patee los cambios o para que no genere problemas después. Este aprendizaje también lo va a realizar este equipo de diagnóstico, así como la transmisión que nos han estado preguntando bastante, que es la PowerShift de Ford, también es totalmente compatible este sistema con el diagnóstico. Bien. Entonces, es cuestión de tener un enfoque, conocerlo, darle entrada, permitir el diagnóstico a un vehículo, porque muchas de las veces saben que agarran un equipo de diagnóstico nuevo, las rutas de acceso son diferentes y no porque no encuentras la ruta de acceso no vaya a hacer la función. Vamos a buscar por dónde entrar, cómo acceder, ¿verdad? No todos los equipos de diagnóstico son iguales, así que se les van acomodando las rutas o las formas de acceso o las formas de cómo acceder a un diagnóstico. Entonces, con este equipo de diagnóstico vas a poder realizar un diagnóstico sin problemas. Hay que conocer bien el vehículo. Es muy intuitivo, ¿verdad? Esto del AutoBIN te va a ayudar a una persona que no conoce mucho de los BIN o de los caracteres del BIN o las letras significativas de los motores, porque muchas veces te pregunta alguna letra de un motor, ¿no? Por ejemplo, un Aveo, que es el motor LXT, o un no sé, un TIDA, que es un HR16 o un MR18DE. Entonces, posiblemente puedes llegar a confundirte, pero son los parámetros que tú como técnico te invito a conocer para que puedas realizar un diagnóstico eficaz. Bien. De todos modos, el equipo de diagnóstico te va dando guías y te va dando pistas para cómo realizar un diagnóstico, ¿verdad? Muchas personas también en la línea Daewoo, en la línea Chevrolet brasileña o Chevrolet europea, les pregunta, por ejemplo, si tiene un sistema de arranque encendido automático o de botón, que es el FX4. Entonces, bueno, sabemos como técnicos qué es ese sistema, pero hay muchas personas que no. Entonces, bueno, hay una pequeña controversia. De todos modos, si accedieras o no a un sistema que cuenta o no, te vas a dar cuenta porque vas a acceder al motor, por ejemplo, la transmisión, y si a un módulo de control que tú quieras acceder no accediste por hacer una mala elección, bueno, pues ahí te sirve como aprendizaje y después vas a poder elegir el vehículo al cual accedes correctamente. De todos modos, siéntete confiado, siéntete seguro de que el equipo de diagnóstico CJ8K va a contar con todo el soporte técnico de la marca Injectronic. Bien. Injectronic cuenta con técnicos que van a estar a su alcance, ¿verdad? En las líneas telefónicas de soporte técnico, que van a poder resolver cualquiera de tus dudas si te comunicas a ellos. Muchas de las veces estas dudas no llegan tanto a la parte de soporte técnico porque muchos de los distribuidores saben y conocen también de los equipos de diagnóstico. Muchísimas gracias a todos los distribuidores que hacen posible la venta, ¿verdad?, de los equipos de diagnóstico Injectronic y que también aseguran, ¿verdad?, una ayuda o un apoyo para los clientes de esta marca. Entonces, ya sea que se acerquen con la persona que les vendió el equipo de diagnóstico o que llamen a la línea de soporte técnico oficial de Injectronic, hay formas de poder resolver las dudas que ustedes tienen. Entonces, los equipos de diagnóstico Injectronic, dijimos, cuentan con una gama de soporte técnico muy grande, unos técnicos muy especializados que también pues les mandamos un saludo, espero que nos estén viendo a todo lo que es el equipo de soporte técnico Injectronic, que nos hace posible día a día que estos equipos de diagnóstico sean más fáciles para que ustedes como mecánicos, técnicos mecánicos, logren un diagnóstico eficaz o eficiente. Bien. Entonces, este equipo de diagnóstico, ya sea que accedas de forma genérica o de forma por marca, va a poder tener toda la cobertura de vehículos americanos, asiáticos y europeos, de mercado doméstico, ¿verdad?, americano, de mercado latinoamericano, ¿verdad?, ya sea vehículos de gasolina o vehículos de diésel,
dice ligero, ¿verdad? Vamos a tener la cobertura sin problemas. Bien, entonces la cobertura también implementa vehículos de años anteriores y vehículos de años más recientes. Por ejemplo, vemos aquí en la mesa que contamos con alguna serie de conectores de diagnóstico de los que más solicitan. Por ejemplo, el conector de BMW de 20 terminales para poder escanear aquellos X3 de modelo 94, por ejemplo. Recordando que el conector de diagnóstico lo vamos a encontrar en diferentes posiciones. Por ejemplo, debajo del cofre. Honda, por ejemplo, el conector de Honda de 3 terminales también lo vamos a incluir. ¿Ven? En el cual vas a poder acceder a, por ejemplo, aquellos Civic 95, 97, 99, que aún contaban con conector de 3 terminales y que de hecho cuentan también con el conector de diagnóstico estandarizado J1962, mejor conocido como OBD2. Sin embargo, muchos de los equipos de diagnóstico no acceden por el conector de diagnóstico debido a que no cuentan con un protocolo estandarizado por esa línea, sino que vamos a tener el protocolo SCS en el conector de 3 terminales. Bien, y así vas a poder entrar a motor, transmisión, bolsas de aire, ABS. Bien, Chrysler, por ejemplo, para protocolos CCD Bus, también se necesita un conector adicional, el cual no se necesita ya para estos equipos de diagnóstico porque el conector, la interfase 9595 ya cuenta con un adaptador interno, el cual puede leer ORC y ABS en vehículos Chrysler de años anteriores. Aquellos Stratus, por ejemplo, aquellas Voyager, Tom Country, Neon, que ocupaban acceso a un conector especial, ya no es necesario, ya simplemente el cambio, el sistema de cambio de protocolo, el sistema de cambio de pines o adaptación de protocolos SD Bus va a poder realizar esta lectura de forma automática sin que tengas que utilizar algún tipo de botones o switches. Bien, entonces esto lo hace ya de forma automática. Por ejemplo, aquel vehículo tan querido por muchos técnicos que es el Tsuru, también va a contar con un conector de diagnóstico estandarizado o no estandarizado de 14 terminales, el cual es utilizado por el Nissan Tsuru. Hasta el 2014 aproximadamente lo vamos a poder realizar un diagnóstico, este diagnóstico OBE2 con un conector no estandarizado, que ahí está incluido también en su maletín del conector del escáner CJ8K. Bien, toda esta gama de conectores van a ir incluidos para poder ampliar la cobertura para vehículos viejos y vehículos nuevos. Todos están disponibles para ustedes. Estos conectores también son utilizables con la interfase tradicional que es la CJBT. Esta CJBT nos va a poder generar un diagnóstico como el que habíamos estado utilizando con la misma estructura o los mismos pasos, ¿verdad? O las mismas rutas que los CJ4 habían presentado. Esas personas que son amantes de los CJ4 y el CJ4R, muchísimas gracias por utilizar los equipos de diagnóstico CJ. Bien, han utilizado estos equipos de diagnóstico desde años remotos, que fueron sus primeros escáneres y que aún todavía los tienen, que aún los actualizan o que fueron parte del programa de intercambio de CJ4 por CJ4R. Bueno, ahora tenemos el CJBT, que es la misma estructura de diagnóstico, los mismos acomodos de botones para que no tengan duda en utilizar un sistema como este, más nuevo, y que tengan su sistema tradicional. Aquí, por ejemplo, me voy a salir a la pantalla principal y voy a utilizar la aplicación en la cual está organizado la forma tradicional. Por ejemplo, abro el CJBT y va a tener un diagnóstico muy similar. Aquí ahorita el equipo de diagnóstico lo tengo desconectado, por lo tal no voy a poder acceder, pero los invito a que vean videos de funcionamiento. Les voy a pasar unos videos de cómo se genera un diagnóstico adicional con este equipo de diagnóstico, ya sea en modo tradicional o en modo actual. Bien, entonces esta misma interfase de diagnóstico CJBT va a implementar las conexiones para el tradicional osciloscopio. Recuerden que un escáner Injectronic no es un escáner si no cuenta con osciloscopio. El escáner CJ4 fue aquel escáner de los primeros que contaban con osciloscopio. Y bueno, eso lo vamos a tener aquí. No lo eliminamos, se lo seguimos integrando para que puedas tú verificar una señal cuadrada de un CKP, una señal de onda senoidal de un CMP, por ejemplo, que sigas graficando una señal de alta velocidad mediante tu equipo de diagnóstico y que poder verificar, por ejemplo, una sincronización de CKP y CMP desde tu escáner
con la función de osciloscopio. Entonces, estamos agregando un equipo de diagnóstico tanto tradicional, que es el CJ4R, ¿verdad? Toda la misma cobertura o una misma rutas de acceso, y lo mismo, pero acomodado de una forma diferente. Entonces, prácticamente como estés acostumbrado a trabajar, ya sea de una forma tradicional o una forma actual, que te adaptes o que ese escáner sea adaptable a tu taller, a tu forma de trabajar. Bien, implementando la cobertura más amplia en el mercado, porque estamos poniendo los vehículos latinoamericanos, los vehículos americanos, vehículos de alta gama, ¿verdad? No habíamos visto coberturas, por ejemplo, en Mercedes-Benz, en BMW, en Alfa Romeo, en Fiat, la cual ya se están implementando actualmente en el CJ8K. Bien. Y claro, pues con toda la potencia del osciloscopio que la marca Injectronic nos ha puesto a nuestra disposición toda la vida con esta función tan útil, ¿verdad? Entonces, este equipo de diagnóstico CJ8K vamos a poder dar acceso al diagnóstico a una gran cantidad de vehículos. Bien, en cuestiones de funciones especiales o funciones de diagnóstico, ¿verdad? Vamos a tener las pruebas activas y las funciones especiales. Por ejemplo, ¿cuántas veces han tenido problemas con una línea, por ejemplo, el código de falla de precalentador del sensor de oxígeno en circuito abierto? Un trabajo de cómo podemos solucionar esta duda es por identificar el sensor, verificar la resistencia, por ejemplo, o esperarte a que marque o no marque. Pero sabemos que el sensor de oxígeno, como está atornillado al tubo de escape, que está pegado a la cabeza y que está pegado al motor, va a calentarse, ya sea por convección, ¿verdad? Por esa transmisión de calor por el metal, así como también se va a calentar el sensor de oxígeno por los gases calientes que están saliendo en el escape. O sea que en algún momento, aunque el circuito esté abierto en el precalentador, el sensor va a marcar voltaje de medición en algún momento. Pero si nosotros queremos verificar si realmente existe o no un circuito abierto o un consumo de corriente en el precalentador, seguramente el escáner en la línea de datos, accediendo por marca, vas a poder realizar una prueba activa para que el módulo de control le mande voltaje o le mande tierra, dependiendo del tipo de activación que tenga, al precalentador y verificar, ¿verdad?, en la línea de datos la corriente en amper que está consumiendo este componente. Bien, si no te marca la línea de datos la corriente en amper, puedes acudir directamente a un fusible para medir una corriente con tu multímetro, por ejemplo, en medición de corriente. Bien, hay que tener en cuenta también que muchos de los vehículos, por ejemplo Chrysler, envían voltaje de precalentamiento a un sensor de oxígeno, mientras que otras marcas, por ejemplo Nissan, envían tierra. Es decir, los sensores de oxígeno reciben voltaje de forma constante y la computadora o módulo de control del motor le envía pulsos de tierra para calentarlo. Y muchos vehículos de nueva gama ya no solamente envían tierra, sino que envían una señal cuadrada PWM, ¿verdad?, con ancho de pulso controlado para que el sensor de oxígeno se caliente de una forma controlada. Y cuando el sensor de oxígeno ya está caliente, poder desconectar o disminuir el ancho de pulso del PWM para no generar un consumo elevado de corriente cuando el sensor ya no lo necesita. Todo eso lo podremos revisar con nuestro equipo de diagnóstico CJ8K, el cual, por ejemplo, podremos graficar con el osciloscopio el PWM de un sensor de oxígeno para verificar que el ancho de pulso, la amplitud, la frecuencia y el ciclo de trabajo sean correctas. Bien, cosa que no habíamos podido realizar más que con un osciloscopio que es totalmente caro, muy caro y que no tenemos todos al alcance. El equipo de diagnóstico CJ8K va a poder o va a poner a nuestra disposición. Entonces, por ejemplo, vamos a poder diagnosticar sistemas no solamente de motor, también de transmisión, pero también hay muchas personas que no se dedican tanto a motor o transmisión que necesitan un equipo de diagnóstico y tal vez no lo saben. ¿Cuántas personas que se dedican a reparar vidrios eléctricos, seguros eléctricos, alarmas, no saben lo que se están perdiendo al no contar con un equipo de diagnóstico como es el CJ8K de Injectronic? Por ejemplo, si tenemos una sospecha de que la botonera de los seguros no funciona
o la botonera de los vidrios no funciona, de los vidrios eléctricos no funciona, podremos acudir a una prueba activa. Por ejemplo, nos llega una persona con un vehículo, el cual nos indica que la botonera no sube los vidrios. Y claramente nosotros al acudir vemos que le das a la botonera y no suben los vidrios, le bajas, no bajan los vidrios. Entonces se queda el vidrio realmente inmóvil. ¿Ok? Si tú te metes con un equipo de diagnóstico a diagnosticar la central eléctrica, por ejemplo, o el BCM, que es el módulo de control de carrocería, o el módulo de confort, por ejemplo, dependiendo del nombre del vehículo, el módulo que reciba, por ejemplo, vamos a la central eléctrica, vamos a ejecutar una prueba activa. Si ejecutamos una prueba activa, una prueba de actuadores, cuando nosotros activemos el motor del vidrio eléctrico, la ventana eléctrica del lado del chofer, el vidrio debería de bajar. Cuando baja el vidrio con nuestra prueba activa desde el escáner, nosotros estamos determinando que el voltaje que le llega al motor, la tierra que le llega al motor, así como el motor, la computadora centralizada, ¿verdad? Está recibiendo también sus voltajes, sus tierras, que existe comunicación en la red multiplexada desde el conector de diagnóstico hasta la propia computadora, que está recibiendo el mensaje desde el escáner a la computadora del motor y que todo funciona correctamente. El problema entonces va a ser la botonera. Aquí podríamos confirmarlo accediendo a la línea de datos que existe en ese módulo de control y presionando el botón. Si los botones nunca se mueven en la línea de datos o dice que no están presionados a pesar de que tú estás presionándolo, entonces podríamos determinar que sí existe una falla en la botonera. Bien, entonces esta es una solución que te evita la fatiga, que te evita el tiempo de diagnóstico, el cual, por ejemplo, tendríamos que quitar la botonera, verificar los voltajes, agarrar nuestra lámpara de pruebas, nuestra lámpara de polaridad, nuestra lámpara lógica, desarmadores, checar con pinza, checar con multímetro, verificar continuidades, y esto lo vas a realizar en un diagnóstico con un equipo de diagnóstico profesional de gama alta como un diagnóstico de botones y de vidrios eléctricos en un instante, ¿verdad? Rapidísimo. Más te vas a tardar en encontrarle el conector de diagnóstico al vehículo que en lo que estás haciendo la prueba determinando si el sistema funciona o no. Lo mismo vas a poder realizar, por ejemplo, para seguros eléctricos, para un claxon, por ejemplo. También para sistemas que no todas las personas tienen el atrevimiento a manipular o a diagnosticar, por ejemplo, las bolsas de aire. Muchas personas siempre han tenido la duda de cómo diagnosticar las bolsas de aire, o tienen miedo de diagnosticar porque piensan que con el escáner van a detonar las bolsas de aire o va a pasar algo, se va a desprogramar o algo así. Entonces, pierdan el miedo a acceder a un módulo de control de bolsas de aire, por ejemplo, desde la parte de diagnóstico, y verificar la resistencia en la línea de datos, la resistencia interna de cada uno de los detonadores de las bolsas de aire. Puedes tener detonadores en la parte de la columna del volante del chofer, en la parte superior de la cajuela o guantera del copiloto, en las partes laterales de las puertas, de los lienzos laterales. Puedes tener los reposacabezas con bolsas de aire también, y cada uno de ellos tiene detonadores. Esos detonadores cuentan con una resistencia. Si los detonadores están desconectados o en circuito abierto, la resistencia va a ser alta impedancia. Y si están en cortocircuito, la resistencia va a ser 0 ohm. Entonces, hay que identificar qué tipo de resistencia tiene cada uno de los detonadores para poder determinar si funciona o no. Porque muchas de las veces los vehículos son llevados autolavados y los meten a aspirar, los meten a lavar, no sé, le quitan la tapicería y accidentalmente desconectan, o la persona que lavó no volvió a conectar todos los arneses y se enciende el testigo indicador de falla de las bolsas de aire. Pensamos que, bueno, es un error carísimo. Inclusive muchos de los mecánicos ni siquiera escanean o solamente lo escanean, pero no interpretan correctamente el valor, ¿verdad? Entonces puede llegar a ser algo tan fácil como un componente que es necesario conectarlo, o unirlo, ¿verdad? O soldarlo, o conectarlo, o repararlo tan fácilmente que no es necesario tener un conocimiento muy alto, ¿verdad? En sistemas especiales para poder realizar un diagnóstico que te lo facilita un equipo de diagnóstico tan amigable como es el CJ8K. Bien. Ahora, por ejemplo, funciones
Estas son las pruebas, estamos mezclando diagnóstico con pruebas activas, ¿verdad? Probando componentes. No se hable, por ejemplo, de un motor de una Ford Edge, por ejemplo. Ha dado o ha estado últimamente con muchos problemas estas camionetas Ford Edge del 2008 en adelante, que los módulos de control, existe un módulo de control de ventilador, el cual se sospecha de falla por alto consumo de corriente por los motoventiladores. Entonces, con un equipo de diagnóstico como este puedes ejecutar una prueba activa de ventilador alta o baja velocidad para verificar si el ventilador funciona o no. Si funciona o no, tú puedes realizar un diagnóstico de los ventiladores, puenteando, por ejemplo, o diagnosticando ya de forma manual el módulo de ventiladores. Entonces, se han dado, o he tenido como experiencia que los ventiladores han salido algo malos, ¿verdad? Que hay que estarlos reemplazando, pero así puedes identificar el problema entre ventiladores y el módulo de control de los ventiladores de este sistema. ¿Bien? Entonces, eso lo hace fácil cuando, o se escucha fácil porque el escáner lo hace fácil. ¿Bien? Y por último, no es la última función, ¿verdad? La calibración de los cuerpos de aceleración. La calibración de cuerpos de aceleración es una función que debes de tener sí o sí ya en un taller, debido a que es una función que muchos de los mecánicos no están ejecutando por miedo. Dicen muchos, no le laves el cuerpo de aceleración, no lo manipules, no le muevas, no le hagas nada si no falla, porque después para calibrarlo es un problema. Bueno, con un equipo de diagnóstico tan amigable como el CJ8K de Injectronic, pues realmente esta tarea se vuelve una cosa fácil, ¿verdad? Vas a poder calibrar cuerpos de aceleración de Volkswagen por canales, debido a que ya inclusive aunque no cuentes con los canales o que no conozcas los canales, el equipo de diagnóstico te sugiere 3 canales, que si es el canal 00, si es el canal 98 o si es el canal 60. Entonces, reduces tu posibilidad de 255 canales a solamente 3. Entonces, con un poco de estudio y técnica vas a poder saber a cuál canal corresponde cada uno de las funciones. Calibraciones de cuerpo de aceleración de Nissan Sentra, por ejemplo, TIDA, que a muchos técnicos vuelven locos, pueden ejecutarla realmente con un equipo de diagnóstico como este. Sin embargo, vamos a seguir contando con esos pequeños problemitas de vehículos raros, ¿verdad? Sabemos que Toyota para vehículos 2008 y anteriores no agrega una función, siempre les he platicado como que al parecer a la marca Toyota se le olvidó agregar la función de calibración de cuerpo de aceleración a sus computadoras, porque la calibración de cuerpo de aceleración en vehículos Toyota 2008 y anteriores es necesario retirar un fusible en específico, el fusible EFI, un ratito para que pueda la memoria liberarse y vuelva a retomar su punto inicial, ¿verdad? Esas son algunas de las cosas especiales o puntos específicos, pero bueno, en otras marcas va a ser una tarea pues realmente muy fácil. Entonces, no hay que tenerle miedo a estas calibraciones de cuerpo de aceleración para que tengan ustedes esta herramienta y para que ustedes den un servicio óptimo a sus vehículos o a los clientes que lleguen a su taller, que tienen que hacerle un servicio de afinación, de limpieza de cuerpo de aceleración, de reemplazo de cuerpo de aceleración, que sientan que están respaldados por una marca que es Injectronic, que llega hasta sus casas, hasta sus talleres, porque ustedes lo permiten, entregándolos esta cantidad de opciones en sus manos. Bien, entonces, esto es una pequeña charla, ¿verdad? Una breve charla de todas las funciones que hace el equipo de diagnóstico de Injectronic CJ8K. Cualquier duda que tengan, háganoslo saber mediante redes sociales. Los invito a que nos busquen en redes sociales. Aquí en la pantalla deben de aparecer las redes sociales donde están disponibles videos, información técnica, recursos, boletines, la gama completa de ficha técnica y características, así como que también se acerquen con sus distribuidores. Los invito también a que conozcan a los distribuidores de Injectronic. En la página de Injectronic contamos con un punto de localización a los distribuidores más cercanos. Posiblemente haya uno muy cercano en tu ciudad donde puedas adquirir un equipo de diagnóstico como este. Y bueno, entonces también a ellos puedes preguntarles cualquier tipo de duda, cualquier aclaración que tengas. Y bueno, mi nombre también es Cristian Rodríguez. Cualquier duda que yo les pueda solucionar con respecto a este equipo de diagnóstico, saben que estamos para ayudarles
totalmente sin problemas. Para eso estamos, ¿verdad? Acuérdense que trabajamos para ustedes. Y bueno, gracias por elegir Injectronic en equipos anteriores, y sé que este equipo de diagnóstico nuevo no va a ser una excepción. Gracias por preferirlo y bueno, aquí estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias por ver este video de la Caravana del Mecánico online. Muchas gracias por permitirnos estar un ratito en su celular, en su tableta, en su computadora de escritorio, en su laptop, ¿verdad? En su pantalla inteligente, desde donde nos estén viendo. Muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo y bueno, estamos aquí para servirles. Mi nombre es Cristian Rodríguez y seguimos con más videos de nuestros compañeros aquí en la Caravana del Mecánico online. Muchísimas gracias, estamos a sus órdenes en contacto.